En este vídeo os voy a enseñar 10 errores que yo cometí al principio de Clash Royale y que ahora mismo no lo cometo y se ha notado la diferencia, una barbaridad. Y por eso mismo yo quiero que vosotros también lo sepáis. Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final del vídeo, porque los 3 últimos consejos, los 3 últimos errores que yo cometí, la verdad sí que es el cambio que más he notado en función en mi cuenta en Clash Royale y que me ha ayudado a mejorar bastante su nivel y el nivel mío también. Así que espero que os guste, espero que os quedéis hasta el final. Otra cosa que os quiero decir es el vídeo que tenemos pendiente de abrir el cofre relámpago. Lo tengo presente, ¿de acuerdo? Lo tengo presente. Madre mía, otra vez que le meto un puñetazo al micro. Pero bueno, lo que os digo, el cofre que teníamos que abrir, el cofre mega relámpago, lo tengo todo grabado, lo tengo todo presente. Así que no os olvidéis, porque en el próximo vídeo vamos a meterle caña a ese cofre relámpago. Es que a ver, yo pongo el cartel aquí, ¿vale? El cartelito, vale. Y lo que tienes que hacer ahora es meterle un clic fuerte aquí para suscribirte y no perderte ningún vídeo del canal. Si le das a la campanita, de chupete. Bueno, ya estamos por aquí en Clash Royale, aquí lo tenéis, partidas que os dejo por aquí. A ver, vamos a tener cuidado porque son 10 errores que yo cometí al principio, que muchos de vosotros me habéis dicho que también cometís y me lo habéis dejado en algunos comentarios de los vídeos, así que vamos a meterle caña. El primer error que yo cometía es esperar a que se llenase el contador de elixir hasta 10, entonces tirar la tropa. Eso es algo que no debemos cometer, porque cada vez que estemos sin tirar la tropa, por el simple hecho de que como veo que el rival no tira nada, yo tampoco lo tiro. Entonces eso también es malo para vosotros, porque estáis perdiendo elixir. Porque a ver, llega el contador hasta 10 y a partir de 10 no va a subir más, no va a dejar ese elixir guardado en la recámara, sino que ese elixir lo vais a perder absolutamente todo y no va, digamos... Tenéis que tirar la carta en cuanto llega el contador de elixir a 10 o menos, tirar alguna carta e ir recargando para ir soltando tropas a la arena. Si no lo hace el rival, es problema suyo. Tú tienes que preocuparte por ti y corregir tus errores. Bueno, como ya te lo he contado todo, me voy. Oh, que es broma, ya vuelvo, venga, volvemos. El segundo error que yo cometía un montón era pues tirar tropas, digamos, para atacar ellas solas, si sabemos obviamente que no van a llegar a la torre. Tú imagínate, por ejemplo, que están, tú no tiras ninguna tropa, el rival tampoco tira ninguna tropa y se te ocurre tirar el montapuerco solo para ver si llega a la torre. Posiblemente en el 99,9% de las veces ese montapuercos no va a llegar a ninguna parte, porque te pueden contrarrestar con tropas de defensa, te lo pueden contrarrestar matándolo rápidamente, y entonces ese elixir es el que tú has gastado en hacer un ataque que realmente no es para nada útil. Así que ya sabéis, no malgastéis elixir en tirar tropas sueltas solamente para atacar y ver a ver si llega a la torre, que no va a llegar, eso te lo digo yo. Te la van a reventar, pim pam, a tomar por risclin. Otra cosa muy importante que tiene que ver igual con el recolector de elixir, como truco número 3, como error número 3 mejor dicho, es cuando nos tiran un recolector de elixir. Muchos de vosotros también tiráis hechizos, tiráis, digamos, descargas y demás. Lo primero que tenéis que saber es que cuando una persona tiene un recolector de elixir, cuesta 5 de elixir, coste de elixir. Cuando lo pone en la arena, gana 7 puntos de elixir. Entonces, lo único que tenéis que hacer y lo único que deberíais gastar para matar o destruir a un recolector de elixir es un cohete. Y os explico por qué. Porque el cohete es la única carta, el único hechizo, digamos, por así decirlo, de todo el juego, que golpeándole una vez al recolector de elixir lo revienta. Entonces ahí sí que podrías tener algo más de margen de mejora, porque si lo tiras con una descarga, si gastas por ejemplo un hechizo de veneno, todas esas cosas, no vas a tumbar el recolector de elixir al instante, así que sales perdiendo. Tienes que tirar solamente el cohete. Si no tienes el cohete, olvídate, no gastes elixir y concéntrate en atacar. El cuarto error que te tengo aquí preparado es el siguiente, así que no te vayas del vídeo. Mucha gente defiende la torre, es decir, cuando nos tiran un ataque muy fuerte, como el caso más lógico y el caso más normal es cuando nos tiran un golem, con tropas torre, tipo torre Tesla, torre infernal, todas esas cosas, ¿de acuerdo? Lo defendemos por el lado, digamos, más cerca, y tenemos que tener en cuenta de que esas torres tienen un radio de ataque. Podéis ponerlo en el lado de, digamos, si nos atacan por la derecha, podéis ponerlo en el medio, pero un poco más para la izquierda, porque igualmente llega a defender. Así que no tengáis prisa, no tengáis miedo de colocar una torre de ese tipo más para la derecha, es decir, que estará más cerca del ataque y tienes más números de que te revienten la torre. Así que esa ponla un poco más para la izquierda y de esa forma vas a defender muchísimo mejor. El quinto error que cometía muchísimas veces, incluso ahora lo comento porque es que te metes en la partida y te vuelves loco,
es el hecho de juntar las tropas al hacer un ataque. Nos creemos que como juntemos más tropas vamos a hacer un ataque mucho mejor, y eso es totalmente falso, porque imaginaros que si yo tiro un mega caballero, una valquiria y un mago juntos, me puede tirar él un mega caballero y reventarme bastante la vida de esas 3 cartas, me puede tirar un hechizo y hacerme bastante más daño a las 3 cartas, es decir, tenéis que dispersar las tropas cuando hacéis un ataque, no atacar con 3 cartas o 4 cartas o las cartas que tengáis, atacar todas juntas porque os van a reventar y con un coste mucho menor de elixir os van a hacer muchísimo más daño. Otro error que madre mía, lo habéis hecho así de gente, así muchísimos, estoy flipando de verdad. Es gastar gemas en abrir los cofres antes de tiempo. En todos los vídeos que he hecho de las gemas, en todos los vídeos que he hecho de trucos y consejos que te doy en Clash Royale, no gastéis gemas, por el amor de Dios, en gastar y en abrir un cofre antes de tiempo. El cofre tiene el tiempo que tiene para abrirse, y si no podemos abrirlo, pues nos esperamos, ¿de acuerdo? Que para eso está el tiempo. No os gastéis gemas en abrirlo antes de tiempo, porque eso es lanzar... o sea, tirar las gemas, literalmente, es tirar las gemas, porque al final ese cofre más tarde o más temprano se va a abrir y no pasa nada. Tienes que adaptar tu mazo, tienes que adaptar tus posibilidades al tiempo que le queda por abrir ese cofre. Imaginaros, por ejemplo, que quiero abrir un cofre mega relámpago, como el que tengo pendiente. Podría gastarme muchas gemas en abrirlo antes por las ganas que puedo tener y demás, pero tengo que entender que ese tiempo es tan alto porque las cartas y la recompensa que hay dentro es muy buena, es muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Si yo gasto gemas en abrir ese cofre, las recompensas que me da ese cofre las pierdo como pues al tirar las gemas, al gastar gemas. O sea, esperaros y gastar esas gemas en desafíos, en cosas que realmente valgan la pena. Por favor, por el amor de Dios, no gastéis gemas en abrir cofres antes de tiempo, por favor. Otro error que yo cometía muchas veces, muchas veces tiraba alguna carta, algún minero, incluso un hechizo como podría ser la descarga, lo tiraba mal porque estaba nervioso, ¿de acuerdo? En la partida, perdón, y le daba a la Torre del Rey. Entonces, ¿qué pasa? Si le hacéis un poquito de daño a la Torre del Rey, se activa, entonces son 2 torres contra tus cartas, porque por una parte defiende la Torre del Rey, por otra parte defiende la Torre de la Princesa, y eso es mucho más difícil para ti atacar y llegar a tumbar la torre. Eso es muy importante que tengáis presente, no activar la Torre del Rey hasta que hayáis tumbado una de las torres de los laterales. Otro consejo y otro truco y otro error que yo cometía era, y os lo he comentado en bastantes vídeos, no centrarme en un mazo, sino ir mejorando todas las cartas que yo tenga en el juego por el simple hecho de tenerlas todas a un nivel más alto. No, un error muy pero que muy grave y que tenéis que vosotros tener listos en la cabeza es centrarte en un mazo como máximo 2 y te diría como máximo 3, ¿vale? Que tuviesen más o menos las mismas cartas, diferentes combinaciones, pero no volveros locos en querer mejorar todas las cartas del juego, porque es que aparte de que vais a gastar un dineral increíble que podríais aprovechar para mejorar otras cartas, no vas a tener la potencia que puedas tener si tú te centras en un mazo o en 2, porque el nivel de las cartas seguramente sea más bajo. Así que yo te recomendaría y te digo, por favor, porque esto es un error que muchos cometéis y yo cometí al principio, centrarte en un único mazo, en 2 máximo, y mejorar esas cartas al máximo para poder, digamos, tener algo más de ventaja contra los rivales. Y va muy bien, te lo digo en serio. Otro error que tenemos que tener presente de que es muy útil es cuando vamos a hacer una partida, si tenemos, digamos, todos los cofres llenos, todos los sitios para los cofres llenos, si ganamos una partida, no vamos a poder conseguir ningún cofre. Y esto diréis, bueno, es que, a ver, Clap, esto es totalmente normal, yo eso ya lo sé, hace tiempo que juego, no soy tan tonto, ¿vale? Pero bueno, una cosa es eso. Y la otra cosa es que mediante los vídeos que yo os he enseñado de cómo adivinar nuestro próximo cofre, cómo saber el próximo cofre que nos va a tocar, tenéis la tarjeta por aquí arriba, lo que nos puede pasar es que perdamos, digamos, un cofre relámpago, un cofre mega relámpago, un cofre legendaria. Si en ese cofre que te tiene que dar no tiene sitio para estar en el juego, no tiene un lugar porque, pues bueno, está todo lleno, ¿no? Entonces eso es muy importante, jugar partidas siempre que tengáis huecos en el juego para poner cofres. Es muy importante y muchas de las veces yo posiblemente, incluso casi todos, hayamos perdido algún cofre solamente porque no teníamos espacio. Así que deja un sitio para los cofres.